Queridos estudiantes, tengan un buen día. El quien les habla es el profesor Ovillo Rojas Vergaray de la institución 5149. Este trabajo está dirigido a los estudiantes del primer año A, B, C y D. Bien, acá tenemos el propósito y la competencia de esta semana que vamos a trabajar. Por favor, no olvidarse de copiar en sus cuadernos. Bien, el tema que vamos a tratar o nos vamos a enfocar es utilizamos planos y mapas para ubicarnos. En este caso de acá, por ejemplo, cuando alguien quiere construir su terreno, tiene que recurrir a hacer unos planos. Del terreno real tiene que llevarlo a un dibujo, ya lo que conocemos en un papel, o sea, en un tamaño más chiquito, pero sin variar el tamaño real. A eso es el que se refiere prácticamente lo que vamos a trabajar. También se refiere, por ejemplo, las distancias de un punto a un punto B, lo que se refiere también, por ejemplo, una persona se encuentra en un punto A, la otra persona se encuentra en un punto B, esa distancia, por ejemplo, de la A a la B, cuántos metros o cuántos kilómetros tiene esa distancia para poder recorrer, ese es el tema que se va a trabajar esta semana. Tenemos, por ejemplo, acá algunas nociones básicas como la escala numérica, tenemos como el plano cartesiano, que es un plano de referencia, que es un mapa. Prácticamente estas cositas ya, querido estudiante, tienen referencia. Por ejemplo, el plano cartesiano ustedes lo han trabajado en primaria. Consta de dos ejes, horizontal y vertical. ¿Y qué es el punto de referencia? Justamente te estoy explicando. Una persona se encuentra en un punto A y la otra persona se encuentra en el punto B. ¿Cuántos metros de distancia los separa en lo real? Y en lo dibujo es lo que se utiliza la escala. Y con lo que corresponde en el mapa es, por ejemplo, nuestro territorio peruano tiene una extensión de terreno muy inmenso, pero lo que vemos en las figuras o en los libros de historia o en otros libros, ese mapa de lo real lo han reducido a una escala, prácticamente lo han trabajado para que puedan reducirlo, lo han trabajado a una escala mínima. Querido estudiante, también quiero hacerte recordar para que tú entiendas mejor este tema, tendrías que haber repasado ya en primaria, te habrán enseñado las conversiones de los números. En este caso y acá cuando hablamos de conversiones me refiero, por ejemplo, un metro, ¿cuántos centímetros tiene? Un metro equivale a 100 centímetros. Por ejemplo, un kilómetro, ¿cuántos metros tendrá? Un kilómetro está expresado prácticamente en 1000 metros. De igual manera, así es la conversión. Por ejemplo, 200 centímetros, ¿cuántos metros será? Muy bien, viene a ser 2 metros. Esa es la conversión de centímetros a metros, de metros a centímetros, de kilómetros a metros. De esa manera vamos a, por ejemplo, tenemos un ejemplito, por ejemplo, un centímetro. ¿Cuántos milímetros tendrá? Si ustedes observan su regla, en ese un centímetro hay 10 milímetros. Esas cositas ustedes tienen que ya tener referencia para que ustedes puedan entender esta clase, lo que viene a ser de escalas y planos. Bien querido estudiante, acá tenemos que es una escala, dice, es la relación entre la realidad y un dibujo. Exactamente eso como les estoy explicando, eso viene a ser un terreno, prácticamente queremos construir una casa, prácticamente ese terreno tenemos que llevarlo a un plano, pero ese plano lo llevamos a una escala. ¿Qué quiere decir? Del terreno real lo vamos a reducir a algo muy pequeño sin variar sus medidas. Dentro de una escala tenemos la escala numérica y la escala gráfica. Por ejemplo, como ustedes observan acá, en la escala se trabaja 1 en 100 o 1 a 100. Se lee 1 a 100. No precisamente siempre va a ser esto. Solamente esto de acá es un ejemplo, es una referencia. Puede ser 1 en 1.000.000, 1 en 2.000.000. Es de acuerdo al tamaño que uno quiere reducir el terreno real. Muy bien. Ahora vamos a pasar a un pequeño ejemplo donde se trata del turismo en la libertad.
Dice acá, según el enunciado, dice, en sus vacaciones de fin de año, la familia de Daniel viajó a la región de la Libertad para conocer la famosa ciudad de Chanchán. Este terreno arqueológico es la unidad construida de barro más grande de Sudamérica. Daniel trazó la distancia. Acá tenemos el plano, mira, la distancia geométrica en un plano como el que se muestra. Esta es la plaza de Trujillo, esta es la Huaca El Higo y esta es la ciudadela de Chanchán. Acá tenemos los datos necesarios que me están dando. Por ejemplo, según estos datos de acá, me están diciendo que desde la Plaza de Armas hasta la Huaca El Higo, según Daniel ha trazado con su regla, ¿cuánto le ha dado? Dice 10.5 centímetros. Pero eso es en el dibujo. En la realidad debe de tener otra medición en la realidad. Por ejemplo, de la Huaca del Higo a la ciudad de Chanchán tiene 4.5 centímetros. Eso es en el dibujo, pero en la realidad debe de tener otras medidas. Por ejemplo, acá, este dibujo de acá lo han trabajado en una escala 1 en, ¿cuánto se lee esto? 40.000. Esta es la escala que han trabajado. Quiere decir, de lo real han reducido a esta escala de acá, 1 en 40.000. Muy bien, queridos estudiantes, esto de acá lo van a trabajar prácticamente en su cuaderno de trabajo que ustedes tienen. Se encuentra en la página 55 y vamos a trabajar la página 56. Prácticamente, por favor, no se olviden de copiar todas las definiciones en su cuaderno porque se va a revisar todo eso. Bien, para dar la respuesta, por ejemplo, acá en el cuaderno de trabajo, por favor, van a copiar todo esto de acá. Lo que tenemos, por ejemplo, la pregunta 1. ¿Cuánto mide la distancia geométrica de la Plaza de Armas de Trujillo a la Huaca El Higo? Según lo que ha medido Daniel, dice, es 10.5. De igual manera, acá en el 2, de la Huaca El Higo a la ciudadela de Chanchán, ¿cuánto tiene? 4.5 centímetros. ¿En qué escala están trabajando? Están trabajando, miren acá, en la escala 1 en 40.000. Quiere decir, un centímetro vale esto en la realidad. Equivale 40.000 centímetros es igual, dice, 400 por 100 centímetros. ¿Equivale a cuánto? A 400 metros. Bien, bien. Acá tenemos, por ejemplo, una pequeña fórmula donde me va a ayudar a resolver este tipo de ejercicio, lo que viene a ser de escala y mapas, la distancia de un lugar hacia otro lugar o los valores, cómo me van a dar de acuerdo a los problemas que voy a trabajar. Bien, querido estudiante, acá tenemos un ejemplo desarrollado donde dice, el mapa muestra una parte de la región Puno. Cada centímetro en el mapa equivale a 20 kilómetros. Ojo, por si acaso, un centímetro en la realidad dice que vale 20 kilómetros. Si en el mapa la distancia en línea recta entre Pomapata y Cepita es 1.6 metros, ¿cuál es la distancia real? Me están pidiendo en este caso de acá la distancia real entre estos dos pueblos. ¿Lo observan? Muy bien, entonces para eso voy a sacar algunos datos de esta pregunta que me están dando. El primer dato que voy a sacar sería un centímetro del mapa equivale a 20 kilómetros o 2 millones centímetros. La escala que van a trabajar en este caso de acá es 1 en 2 millones, nos indica la razón entre la longitud del dibujo y la distancia real. El otro dato que voy a sacar sería a mayor longitud real, mayor longitud en el mapa o dibujo. ¿Se dan cuenta? Mira, a mayor longitud, cuando el terreno es más largo, más grande, mayor longitud o mayor se va a trabajar, en otras palabras, se va a explicar con otro tipo de escala. Muy bien, acá aplicamos esta fórmula. Esta E quiere decir la escala que me están pidiendo hallar. Esta D minúscula quiere decir longitud del dibujo. ¿Cuánto vale en el problema? ¿Cuánto vale la longitud del dibujo? Esta D mayúscula es la longitud real. En este caso de acá, la escala
que están trabajando vendría a ser 1 en 2 millones. Acá está, este 1 viene de esta escala de acá. ¿Sobre quién? Sobre 2 millones. Igual a la longitud del dibujo. ¿Cuánto es la longitud del dibujo? Es 1.6. En el otro caso de acá no conozco, por eso pongo X. Ahora vamos a multiplicar en aspa. 1 por X sería X. 1.6 por 2 millones me da 3.200.000. Pero 2.300.000, ¿en qué? ¿En metros? ¿En qué? Es en centímetros. Entonces diremos la distancia real en línea recta entre Comata y Cepita es 3.200.000 centímetros, que equivale a ¿cuánto? A 32 kilómetros. Para que me salga 32 kilómetros, ¿qué operación haría? Yo, por ejemplo, me imaginaría que podría dividir, ¿no? 3.200.000 dividido entre 1.000 me daría esta cantidad. Podría convertir de esa manera. O de repente ustedes tienen otra manera de convertir. Mayormente en estos tipos de ejercicios de acá aplicamos lo que viene a ser la regla de 3. Simple. Multiplicamos en aspa y nada más sale el resultado. No se olviden esta pequeña formulita para poder aplicar en los demás ejercicios que ustedes van a desarrollar. Acá tenemos, por ejemplo, en la tarea 1 dice, se sabe que un mapa fue hecho a escala 1 en 250.000. ¿Cómo sería la operación en este caso? 1 sobre ¿cuánto? Sobre 250.000 es igual a ¿cuánto dice? Representa 8.5 centímetros. Es igual a 8,5 sobre ¿cuánto? Sobre X. Multiplican en aspa, ahí les saldría el resultado. Pero luego ustedes tendrían que convertir todavía para que les salga un resultado más o menos aproximado de 21.25 kilómetros. De igual manera acá, queridos estudiantes, en la pregunta 2 van a trabajar y te saldría un resultado de 48 centímetros. En la pregunta 3 sería el resultado de 3.6 metros. Eso tendría que ser el resultado. Si te sale así, por favor, no se olviden, apliquen esa formulita y les va a salir el resultado. Luego apliquen en la multiplicación en aspa y hacen la conversión. Ese es el resultado. Gracias, querido estudiante. Por favor, no te olvides de reportar tus actividades con tu nombre, apellido y tu grado y tu sección. Te agradeceré grandemente. Por favor, no salir de casa, mantenerse en casa. Y bienvenidos nuevamente a una semana más de Aprendo en Casa. Gracias.